de salir con la dinamita ahí, no pasan. Eso, venga. Eso, venga, hacémelo, loco. Eso, venga, hacémelo, güey. Están entrenados para matar, para desaparecer enemigos, para desafiar al gobierno. Y no son soldados, son los sicarios más brutales de México. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fundador y líder del cártel Jalisco Nueva Generación, es uno de los capos narco más poderosos y buscados de todo el planeta. Nadie llega a sentarse en ese trono sin un ejército a la altura. Es por eso que dentro de su organización se estima que operan 36 células armadas con el mejor equipo bélico, listas para destruir cualquier región del país o eliminar a un grupo rival. Entre sus infames hazañas incluso se cuentan emboscadas a policías y el derribo de helicópteros militares. Cual perros rabiosos, solo esperan la cruel orden de su amo. Es por eso que según la DEA, el CJNG es el cártel más peligroso del planeta. Pero ¿quiénes son estos hombres? ¿Por qué incluso soldados entrenados los temen? Vamos a conocer al escuadrón más letal del narco mexicano. Y lo que nos cuentan es no solamente que estaban orgullosos de esta unidad de élite que protegía al Mencho, sino que también estaban armados hasta los dientes. Un especialista de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos fue a detallar cómo es que operaban esta unidad y cómo operaban armas de alto calibre. Empezamos por pistolas, por ejemplo, por rifles M16, AK-47, que nos explicaban, pues funcionan para la batalla cuerpo a cuerpo que se vivía en ese momento. Pero después venían las armas más pesadas, ¿no? Veíamos lanzacohetes, veíamos estas ametralladoras pesadas Browning, armas muy pesadas. El grupo élite, los sicarios del Mencho. En los últimos 10 años, el cártel Jalisco Nueva Generación se encumbró como el frente criminal que más daño ha causado a la sociedad mexicana, siendo protagonista de enfrentamientos con el ejército y la policía. Es que el cártel fundado por El Mencho tiene una política muy clara de expansión agresiva. Ellos conocen el negocio del narcotráfico como una guerra constante, como una maquinaria que se alimenta de sangre. Es por eso que tener células armadas de alto nivel es una absoluta prioridad para esta agrupación. Sin esos ejércitos que operan bajo la bandera de las 4 letras, perderán su principal fortaleza, el miedo que han inculcado en los corazones de sus enemigos. Con esa estructura, el grupo élite emerge como el brazo armado mejor preparado y con más cantidad de operaciones sobre sus espaldas. La función sobre su funcionamiento interno es escasa y está cubierta de un halo de misterio, ya que estos comandos actúan desde las sombras, solo emergiendo para llevar a cabo masacres. Se sabe que fueron formados en torno al año 2015, en una época donde la guerra con la competencia estaba recrudeciendo y el cártel Jalisco Nueva Generación necesitaba reforzar todas sus filas. Ay, ay, ay. ¡Ay, a ver! ¡Una malliza! ¡Una malliza! Yo te quiero tirar, hijo. El hombre encargado de organizar y fortalecer esta nueva célula fue Juan Carlos González, alias el 03, un sicario de larga experiencia y un sujeto de absoluta confianza para el Mencho. Es por eso que se le encomendó la misión de darle forma al grupo élite. Este comando de sicarios no es un simple grupo de pistoleros salvajes que matan y mueren por su líder.
Al contrario, son una fuerza altamente organizada, lista para operaciones de alto riesgo y capaces de generar una destrucción sin precedentes en el suelo mexicano. Esto es evidente tan solo con ver la manera en que van equipados los integrantes del grupo élite. Cada hombre porta ropa táctica militar de la más alta calidad, así como chalecos blindados que no solo se asemejan a los empleados por el ejército, sino que además tienen las insignias y emblemas del grupo. De esta manera no solo están protegidos, sino que también construyen una identidad, una suerte de orgullo por pertenecer a la guardia más poderosa y temida de todo el cártel Jalisco Nueva Generación. Estas fuerzas de las que no sabíamos en realidad mucho y que primero las imágenes nos cuentan la mitad de esta historia, pero la otra mitad se ventiló durante el juicio del Menchito allá en Washington, D.C., porque nos cuentan qué son las fuerzas especiales del alto mando. Se veían en gorras, en los cinturones de personas que encontraron el 2 de mayo de 2015 muertas en esta zona cero donde derribaron sicarios del cártel un helicóptero de las Fuerzas Armadas. A esa protección corporal se le suma un arsenal increíble que incluye rifles de asalto, armas cortas, ametralladoras y otras plataformas de alto poder destructivo que hasta hace poco tiempo se creían exclusivas del ejército y de grupos terroristas islámicos. Además, tienen rifles especiales que les permiten vulnerar incluso los vehículos y helicópteros de las fuerzas de seguridad, lo que pone en riesgo mortal a los uniformados aztecas. Más adelante te detallaremos en profundidad qué clase de herramientas de aniquilación poseen y cómo logran obtenerlas bajo las narices del gobierno mexicano y del tío Sam. Pero antes conviene conocer algunas operaciones del grupo élite. Este frente de sicarios especializados llevan a cabo múltiples misiones encomendadas por el Mencho, pero cuando tienes hombres con ese nivel de preparación, lo cierto es que los reservas para momentos especialmente crudos. Cierra la puerta. Cierra la puerta, güey. En el caso del grupo élite se ha encumbrado como la punta de lanza al momento de atacar a servidores públicos, ya sean del ejército o de la policía mexicana. Es por eso que su gran carta de presentación fue el 1 de mayo de 2015, cuando utilizando un lanzacohetes de producción soviética lograron derribar a un helicóptero del ejército, ocasionando una verdadera masacre. En aquella jornada negra, una aeronave modelo Cougar se encontraba sobrevolando la comunidad de Villa Purificación en Jalisco. Era una misión de rutina que en principio no implicaba ningún riesgo para el personal militar. Simplemente debían sobrevolar la zona corroborando que no hubieran actividades extrañas. Sin embargo, en el suelo, una bestia sedienta de sangre estaba al acecho y tenía los colmillos preparados para dar un ataque histórico a las Fuerzas Armadas. Con un lanzador RPG-7 y ametralladoras de alto calibre, los hombres del grupo élite destrozaron el chasis del helicóptero e hirieron mortalmente a varios de los ocupantes de la aeronave. Esos lanzacohetes permitieron derribar el helicóptero, pero no solamente eso, el policía federal recuerda cómo balas atravesaban el casco y solamente podían ser balas calibre 50. Había 2 armas calibre 50, una Browning, esta ametralladora que dispara en serie decenas de balas por segundo, pero la Barrett, esta arma favorita de los cárteles, un arma larga que también se presentó al jurado para convencer que el Menchito era efectivamente culpable, y así pudieron derribar a este Cougar del ejército. El daño fue irreparable. De inmediato la maquinaria comenzó a girar como un trompo, largando un humo negro que presagiaba la tragedia. Al cabo de pocos segundos se escuchó en todo Jalisco un estruendo brutal que paralizó a los habitantes de la comunidad. El Cougar se estrelló contra el suelo, acabando con la vida de 6 pasajeros. Pero eso no fue todo.
Unos pocos soldados quedaron con vida gravemente heridos. Los sicarios, no conformes con destruir el helicóptero, se aproximaron hasta el lugar del impacto para darle cacería a los pocos sobrevivientes. No lograron capturar a ninguno, pero esa intención de aniquilarlos como bestias salvajes dejó en claro que los integrantes del grupo élite odian a las fuerzas de seguridad con cada gramo de su cuerpo. Aquel ataque efectuado el 1 de mayo de 2015 fue un antes y un después. El pueblo entendió realmente que dentro del país habitan ejércitos paralelos, capaces de entablar una guerra de igual a igual con los uniformados. En esa ocasión, la batalla fue ganada por los hombres del Mencho. Porque el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, reveló que fue un lanzacohetes lo que derribó el helicóptero en el que murieron 6 militares en Jalisco el fin de semana pasado. Otro de sus ataques de mayor perfil ocurrió el 21 de mayo de 2018, cuando intentaron asesinar a Luis Carlos Nájera, fiscal de la ciudad de Jalisco. El ataque fue llevado a cabo en un restaurante en Guadalajara por un comando armado con rifles de asalto. Allí fue registrado este video repleto de estruendos de bala y violencia. Si bien la seguridad del fiscal logró evitar la masacre, ese atentado tuvo repercusiones macabras. Al día siguiente, furiosos por no haber podido completar el encargo, los sicarios destruyeron gran parte de la ciudad, con narcobloqueos que consisten en el robo de vehículos civiles que luego son prendidos fuego y dejados en medio de las rutas. De esta manera nadie puede entrar ni salir. Fue justamente en esas acciones que las llamas acabaron con la vida de un bebé de tan solo 9 meses llamado Tadeo, quien se sumó a la larga lista de víctimas de este comando sicarial. Como ves, no tienen ningún tipo de escrúpulo o reparo, solo les interesa acabar con sus objetivos sin importar el costo humano de ello. Antes de continuar, queremos invitarte a suscribirte a nuestro nuevo canal Geopolítica Global, donde te llevaremos al corazón de los conflictos internacionales, las estrategias militares más audaces y las decisiones políticas que cambian el curso de la historia. Aquí desmenuzamos los eventos clave que acontecen en el mundo, con análisis profundos y llenos de intensidad. Te dejaremos el enlace al canal en la descripción y en los comentarios. Si quieres entender cómo se mueve el tablero del poder mundial, este es tu lugar. Esperamos contar con tu apoyo a través de la suscripción al canal y te garantizo que no te vas a arrepentir. Ahora sí, continuamos con el video. Tal vez el aspecto más peligroso del grupo élite es que no solo se valen de la fuerza bruta y la capacidad de matar, sino que también son grandes estrategas. Es por eso que han logrado infiltrarse en el gobierno y en la policía para profundizar su influencia oscura en los territorios conquistados. Como te anticipamos, no son simples pistoleros drogados y marginales. Son soldados del narco, un ejército privado con órdenes claras: matar y expandir los dominios del Mencho. Para lograrlo, su jefe les proporciona acceso ilimitado a un arsenal imponente. Ahora sí es hora de conocer las armas de fuego del grupo élite. El arsenal de guerra, armamento y blindaje externo. Se sabe que entre los equipos favoritos de los hombres del Mencho se encuentran los rifles de asalto modelo AR-15, un absoluto clásico americano que combina practicidad, ligereza y poder destructivo. Ese modelo es un estándar que puede obtenerse prácticamente en cualquier armería al norte del río Bravo. Por otra parte, es frecuente ver a los tiradores del crimen organizado empleando viejos modelos soviéticos como el AK-47. Si bien son diseños más antiguos, que su edad no te engañe.
Esas plataformas aún son capaces de causar muchísimo daño con importantes cadencias de fuego. Más aún cuando son utilizadas en contextos urbanos donde la densidad poblacional hace que sea prácticamente imposible que las balas no terminen hiriendo a alguien. Escuchemos a los integrantes del grupo élite en acción. ¡Dale, espérense! ¡No vayan a gastar munición a los pendejos! El video que acabamos de ver fue registrado en Michoacán, donde vehículos blindados del CJNG abrieron fuego contra la presidencia municipal de Sinapecuaro. Como te adelantamos, este comando se especializa en atacar autoridades, zonas protegidas y objetivos de alto valor estratégico. Ese ataque es muy importante para entender cómo opera el grupo élite y de qué manera emplean no solo su arsenal, sino la variedad de vehículos que tienen a disposición. Los carros blindados son un elemento central de la estrategia narco. Básicamente se trata de camionetas de uso civil que fueron reforzadas con placas de acero o de material blindado para transformarlas en una suerte de tanque urbano casero que puede resistir el fuego de pistolas e incluso algunos rifles. Esto le permite a los sicarios adentrarse en territorio enemigo o huir con vida de una balacera, ya sea con la ley o con la competencia. Inicialmente eran solo vehículos con metales colocados por encima de manera muy primitiva, pero hoy en día el CJNG cuenta con una flota de camiones monstruos bien construidos y sólidos. Lo que intriga a las autoridades es de dónde obtienen los materiales necesarios para darle vida a esas bestias. La respuesta nuevamente se encuentra al norte de la frontera. Estas placas de blindaje de acero balístico que resisten, tienen un blindaje de 7S. En el blindaje hay 8 niveles, de 1 al 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 7S, que solamente se puede conseguir en Estados Unidos. Aquí en México es muy complicado encontrarlas y ciertamente en la frontera es más sencillo traerlo de Estados Unidos. Una vez que los elementos del grupo élite obtienen esas placas blindadas de la más alta calidad, proceden a reforzar vehículos y a darles forma a sus propios trenes. El toque final es transformar ese transporte en una plataforma ofensiva, artillándolos mediante la colocación de huecos para disparar desde su interior o incluso torretas para colocar ametralladoras rotativas capaces de escupir cientos de proyectiles por minuto. Con el tiempo, además de camiones blindados, los frentes delictivos también han incorporado drones a su repertorio destructivo. En particular, el grupo élite es nuevo en este campo, por lo que han tenido que aprender a pilotar sus propias naves no tripuladas que lanzan granadas y otros dispositivos destructivos. Con este asunto de los drones, que ya no son cualquier cosa, Oscar. No, se han vuelto una herramienta de guerra en prácticamente la parte del Pacífico del país, pero también en el norte. Y es interesante cómo los grupos criminales se han ido adaptando a esta realidad. Ya prácticamente 6 de los grandes grupos criminales ya utilizan drones explosivos. Si te preguntas cómo estos asesinos pueden encargarse del ensamblaje y construcción de piezas tan duraderas y resistentes, lo cierto es que ellos no hacen ese trabajo. La realidad es mucho más oscura. Por lo general secuestran a talleristas e ingenieros a quienes obligan a ayudarlos en esos trabajos de construcción de armamento y vehículos. Se han reportado cientos de desapariciones relacionadas a este aspecto del narcotráfico y desgraciadamente el destino de las personas abducidas suele ser la muerte.
En los últimos años, las autoridades han notado algo extremadamente preocupante respecto al funcionamiento de los grupos armados del Mencho, en particular las células comando como el Grupo Élite. En un esfuerzo por transformar esos ejércitos en bestias completamente independientes, el CJNG se ha inmerso en la producción de su propio armamento. Fábrica de la muerte. ¿Cómo consiguen y producen sus armas? It's grown exponentially, not just in size, but in its ability to do damage, not just to rival cartels, but to the military and to law enforcement. La organización del Mencho busca arsenal de mayor calibre que le sirva para penetrar vehículos blindados, aviones, refugios de hormigón y chalecos antibalas. It's the most well-armed cartel in that country. Its members willingly confront rival drug organizations and even the security forces of the Mexican government. Las autoridades estadounidenses lo saben mejor que nadie. El cártel fundado y liderado por el Mencho es el mejor equipado en materia de armas de fuego. Su política de expansión y guerra constante le demanda estar listo para la agresión y la eliminación de sus enemigos. Es por eso que debe brindarle a cada sicario una multitud de rifles, pistolas y otros elementos destructivos. Pero las autoridades de Washington están al tanto de esta información no por mera preocupación por la política interna de su vecino del sur, sino porque gran parte del armamento que circula en el mercado negro de México fue adquirido en territorio estadounidense por compradores empleados por los narcos. Allí en estados sureños como Texas, donde las regulaciones sobre la compra de armas son mínimas, los cárteles envían a civiles para realizar compras impresionantes. Decenas de rifles, escopetas, pistolas y otros elementos. Luego ese botín cruza la frontera de manera ilegal para nutrir las filas del CJNG, entre otros frentes. Lo más increíble es que en el pasado reciente, agencias como el FBI o ATF permitieron que esos compradores sospechosos de armamento pudieran cruzar la frontera hacia México sin problemas. El plan era darle seguimiento para atrapar a los capos, pero esa estrategia fue un completo fracaso. In Operation Fast and Furious, they let the guns go to Mexico. It's unconscionable because people will continue to die at the other end of those firearms long after I'm dead, I imagine, if I die an old man. And that's tragic. El gobierno de Estados Unidos dice que los principales traficantes de armas del cártel Jalisco Nueva Generación son los hermanos Alonso y Javier Covarrubias Guerrero y el socio de estos, Obed Cristian Sepúlveda Portillo. Suena increíble, pero es una triste realidad. Gran parte del arsenal que emplean los asesinos del Grupo Élite son de origen estadounidense y pueden rastrearse hasta armerías ubicadas en estados sureños. Muchas de ellas fueron compradas de manera legal y terminaron en manos de despiadados sicarios que las utilizan para asesinar civiles, policías y militares. Pero lo más preocupante es que el CJNG decidió dar un paso más en su independencia armamentística. Intentaron ya no depender de traficantes de armas o del rastreo de las mismas, por lo cual el cártel Jalisco ha intentado fabricar su propio armamento. Ya se les han incautado incluso bodegas con armas de fabricación artesanal por parte de ellos. Los más recientes operativos de seguridad realizados por el Estado mexicano revelaron una verdad impactante. El cártel Jalisco Nueva Generación tiene conexiones con todo el planeta. Por ejemplo, han obtenido armamento y herramientas de producción de cargadores y otras piezas directo de la mafia rusa. Esto le permitió al Mencho y sus hombres comenzar a construir su propio arsenal sin tener que depender de la llegada de cargamentos del mercado negro o de negociar con otras organizaciones enteramente dedicadas a ese negocio. Es que en la mente de cualquier depredador, depender de alguien más es un grave error. Está asegurando una maquinaria altamente sofisticada, la cual tiene un software muy preciso que permitía realizar los cortes
tales para terminar el mecanismo del arma y que el arma funcionara perfectamente. La inversión realizada por la organización del Mencho es multimillonaria y uno de los objetivos de ese gasto es convertir a brazos armados como el Grupo Élite en el comando más poderoso del planeta. Pero antes de dedicarse por completo a la construcción de rifles y ametralladoras en esas fábricas clandestinas, el CJNG también se dedicó a la compra de partes y armas descartadas en el mercado negro e incluso por páginas legales como eBay, con el objetivo de acumular y ensamblar en sus talleres. Estos paquetes eran enviados de múltiples maneras, ya sea mediante cargamentos totalmente clandestinos o bien ocultos por debajo de los productos de camiones y barcos comerciales permitidos. El cartel Jalisco Nueva Generación había comprado y pagado por internet en más de 300 transacciones desde 2018 hasta 2019 aquí en Estados Unidos, armamento y equipos de uso militar que fueron enviados por correo a México. Las redes del cártel Jalisco Nueva Generación se expandieron a cada rincón del planeta, forjando alianzas en Rusia, China, Sudamérica y en otras regiones que podían aportar elementos importantes para su línea de producción. De esta manera, las bodegas de Jalisco comenzaron a llenarse de plataformas destructivas. Para que no los rastreen, para autoallegarse ellos estos insumos, para no depender de otros carteles que se pudieran dedicar al contrabando, para no depender de la corrupción. Y las fabrica desde cero, haciendo las piezas y ensamblando el armamento, principalmente fusiles AR-15, armas cortas como pistolas e inclusive cañones. Les dio por fabricar estas armas y tuvieron el éxito de haberlas fabricado en perjuicio obviamente de la ciudadanía y de la sociedad. Una vez que adquirieron ese conocimiento, la operación de Jalisco se extendió al máximo, estableciendo una suerte de mundo fabril paralelo donde cientos de operarios construyen rifles, ametralladoras y todo tipo de plataformas, tal como un ejército regular que posee su propio complejo militar industrial. Es por esto que comparar al Grupo Élite con las Fuerzas Armadas no es una exageración, es una realidad tenebrosa. El futuro de esta guerra. Hoy en día el cártel Jalisco Nueva Generación en general y el Grupo Élite en particular se colocan como la principal amenaza a la seguridad regional. De acuerdo con estudios de la DEA, ya no solo apuntan a las bandas competidoras, sino que su rival es el ejército y el gobierno mexicano. En otras palabras, es una guerra abierta y declarada de una fuerza insurgente que habita en el interior del territorio azteca. Una bestia difícil de cazar y que se resiste a ser destruida. El temor es que esta avanzada continúe y que en un futuro cercano esta organización pueda incorporar tecnología superior como drones de última generación o incluso misiles. Solo el tiempo dirá si esta pesadilla termina de materializarse. Si un cártel ya no solo es un grupo de criminales, sino un ejército con armas de guerra, tecnología avanzada y un territorio en disputa. ¿Estamos viendo el nacimiento de un nuevo tipo de violencia en México? Lo cierto es que el Mencho ha creado un ejército de mercenarios como ningún otro frente delictivo. Una fuerza tan brutal que ni el gobierno puede detenerla. La guerra ha comenzado y no tiene final a la vista. De esta manera llegamos al final de este video. Si te gusta este tipo de contenido relacionado al crimen organizado en México, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.